¿Qué tal? Saludos. Continúo con la descripción del hombre moderno, tomando como referencia el libro El hombre moderno de Alfredo Sáenz. En este episodio voy a compartir la pérdida del sentido de la existencia. Recuerda escuchar los episodios anteriores, suscribirte al canal, compartir los episodios, darles me gusta y apoyar al canal. Y bueno, voy a empezar. La pérdida del sentido de la existencia. Otra caracterización del hombre de nuestro tiempo es su vacío existencial. Mucho se habla de la autorrealización, pero ésta se torna imposible cuando el hombre ha perdido el sentido de su existencia. Cumpliéndose aquello de la samba, no sé de dónde vengo ni pa' dónde voy. Si la vida no tiene sentido, no se puede ir sino a la deriva. Bien escrito Heidegger, cuando el más apartado rincón del globo haya sido técnicamente conquistado y económicamente explotado, cuando un suceso cualquiera sea rápidamente accesible en un lugar cualquiera y en un tiempo cualquiera, cuando se puedan experimentar simultáneamente el atentado a un rey en Francia y un concierto sinfónico en Tokio, cuando el tiempo sea sólo rapidez, instantaneidad y simultaneidad, mientras que el tiempo entendido como historia haya desaparecido de la existencia de todos los pueblos, cuando el boxeador rija como el gran hombre de una nación, cuando en número de millones triunfen las masas en los mítines, entonces, justamente entonces, volverán a atravesar todo este aquelarre como un fantasma las preguntas ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Y después qué? Lo que quiere decir el filósofo alemán es que aun cuando el hombre moderno tuviese en sus manos el control de todo, a través del progreso técnico, siempre quedará en pie la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En orden a qué? Porque lo propio del hombre es saberse orientado a algo que lo trascienda. Ello es lo que da el sentido a su vida. No se trata de algo que el hombre elija a su arbitrio, sino de algo superior que lo convoca, lo aguarda, lo interpela siempre de nuevo. Solo es responsable el hombre que da la debida respuesta a dicha vocación, solo entonces es libre. El hombre contemporáneo ha perdido la brújula. Razón tenía Ortega cuando lo comparó con el de la decadencia del Imperio Romano, trayendo a colación el epitafio de un hombre pudiente de aquellos tiempos, transcrito en el Satíricon de Petronio, y que podría aplicarse perfectamente a cualquier industrial globalizado. Aquí yace G. Pompeyo Trimalción. Nació pobre y se hizo rico, inmensamente rico. Dejó 30 millones de sestercios y nunca jamás acudió a las lecciones de los filósofos. Tú, que pasas, igual suerte te deseo. Aunque la ecuación no sea necesaria, lo cierto es que a medida que el hombre de los últimos siglos fue adquiriendo más dominio de la técnica, se ha ido vaciando existencialmente. A este respecto Heidegger es contundente. Las ciencias nos procuran un saber cada día más acrecentado, pero tenemos cada vez menos claridad sobre el sentido de la existencia. Ninguna época ha acumulado sobre el hombre conocimientos tan numerosos y tan diversos como la nuestra, pero también ninguna época ha sabido menos lo que es el hombre. Solzhenitsyn, por su parte, señala que el alma humana no ha crecido correlativamente con el ritmo vertiginoso de la tecnocracia, sino que ha perdido profundidad y vida interior. El hombre se encuentra poco menos que sofocado por tantas comodidades, olvidando las cosas esenciales. Todo se traduce en intereses que no debemos descuidar. Todo se traduce a una lucha por poseer bienes materiales, pero una voz de dentro nos dice que hemos perdido algo puro, sublime y frágil. Hemos perdido de vista y sin finalidad
Admitámoslo, aunque sea murmurando palabras que sólo nosotros podamos oír, en este vértigo de nuestra vida a la velocidad del relámpago, ¿para qué estamos viviendo? En su encíclica Fides et Ratio, ha dicho el Papa que la verdad se presenta inicialmente al hombre como un interrogante. ¿Tiene sentido la vida? ¿Hacia dónde se dirige? Pero el hombre moderno es un ser radicalmente enfermo, incapaz de ponerse a sí mismo dicho interrogante. Experimenta, como dice Jean Cocteau, por boca de unos de sus personajes, la gran enfermedad contemporánea es la dificultad de ser. Quizás sea este el indicio más inquietante porque radica en sus entrañas mismas. El hombre no sabe ya quién es ni a dónde va. Camina en la oscuridad de la noche metafísica. Probablemente sea Viktor Frankl quien mejor ha desarrollado este tema desde el punto de vista médico, ofreciéndonos un diagnóstico severo del hombre de hoy. Si el psicoanálisis de Freud solo detectó en el hombre la voluntad del placer y la psicología de Adier la voluntad de poder, que también exaltó Nietzsche, Frank tiene en cuenta algo más profundo, lo que llama la voluntad de sentido. Su vasta experiencia psicopatológica como médico psiquiatra le permitió descubrir en numerosos pacientes suyos una especie de vacío existencial, acompañado de un sentimiento de pérdida del sentido de la vida. Más allá de las conocidas frustraciones sexuales, complejos de inferioridad u otros traumas comunes en las llamadas psicologías profundas, Fran ha señalado lo que llama el complejo de vacío, literalmente, sentimiento o complejo de falta de sentido, una existencia carente de significación, enfermedad muy propia del hombre moderno y la cultura de nuestro tiempo. Esta radical alienación del hombre que ha perdido el norte de sus acciones, tanto como el significado global de su existencia. En las antípodas de aquel Freud, que no vaciló en escribir, cuando uno se pregunta por el sentido y el valor de la vida, es señal de que se está enfermo, porque ninguna de estas dos cosas existe en forma objetiva. Lo único que se puede conceder es que se tiene una provisión de líbido insatisfecha. Frank sostiene que no sólo es específicamente humano preguntarse por el sentido de la vida, sino que es también propiamente del hombre someter a crítica dicho sentido. Y recuerda cómo Einstein afirmó una vez que el que considera que su vida carece de sentido no sólo es un desdichado, sino que apenas si tiene capacidad de vivir, algo cercano a lo que la psicología norteamericana llama survival value. A juicio de Frank, dentro del sentido general de la existencia humana, cada persona tiene su propio sentido de la vida, es decir, que existe un sentido particular de cada cual. Dicho sentido va cambiando en las distintas etapas de la vida, o mejor, el sentido general de la existencia humana va encontrando, a lo largo de los años, distintas posibilidades de aplicación, distintas tareas singulares. Expliquemos un tanto la idea del psiquiatra vienés. Su pensamiento médico se concentra en un síntoma que llama frustración existencial, o sea, la sensación de falta de sentido de la propia existencia. El hombre actual no sufre tanto pensando que vale menos que los demás, sino más bien que su existencia no tiene sentido alguno, y para colmo no sabe cómo puede llenar ese vacío existencial. Tratase de un complejo de vacuidad o complejo de vacío que se añade a los célebres complejos de inferioridad, complejo de Edipo y otros en boga en las diversas escuelas psicologistas. En su opinión, tal sería la patología de la época. Franz señala un dato curioso, y es que la pregunta por el sentido de la vida brota no sólo cuando alguien se ve en la incapacidad de las necesidades elementales, sino y sobre todo cuando dichas necesidades están perfectamente cubiertas, como sucede, por ejemplo, en la sociedad de la opulencia. Parecería que la sociedad de la opulencia no debería dejar insatisfecho ninguno de los requerimientos del hombre, pero no es así. Si bien es cierto que dicha sociedad es capaz de aquietar diversas necesidades,
no llega a satisfacer la necesidad más profunda, la voluntad de sentido. Véase, sino lo que escribía un estudiante norteamericano. Tengo 22 años, poseo un título universitario, tengo un coche de lujo, gozo de una total independencia financiera y se me ofrece más sexo y prestigio del que puedo disfrutar. Pero lo que me pregunto es qué sentido tiene todo esto. Observa Mario Caponetto, en un esclarecedor libro sobre Frank, que cuando éste habla del vacío existencial que muchas veces padece el hombre triunfador en las sociedades prósperas, lo que quiere destacar es la insatisfacción que el solo disfrute de los bienes útiles y deleitables trae aparejado consigo si no le acompaña la posesión de bienes superiores. ¿Es acaso otra cosa lo que enseña Santo Tomás en la Suma Teológica al decir que jamás el hombre podrá encontrar su felicidad terminal en las riquezas, ni en los honores, ni en el poder, ni en la salud? Acertó Jung, prosigue Caponetto, cuando a comienzos de siglo se animó a decir que la neurosis es el sufrimiento del alma que no ha encontrado su sentido. En esto superó a Freud, quien así escribía a Ludwig Binnenwanger: yo me he limitado siempre a los sótanos y a la planta baja del edificio. Existe una psicología que se da a sí misma el título de profunda, afirma Frank, pero ¿dónde está la psicología elevada? La psicología no de las profundidades, sino de las alturas, la que incluye en su campo de visión la voluntad de sentido. Como resultado de largas horas de atención médica, Frank llegó a la conclusión de que el complejo de vacuidad se va extendiendo día a día, y no solo en la juventud. Coincidió con ello con un colega suyo que, tras llevar a cabo una amplia investigación entre los exalumnos de una universidad, la Universidad de Harvard, constató que 20 años después de haber terminado sus estudios, un notable personaje de ellos, de vida acomodada, que ocupaban lugares privilegiados en la sociedad, se quejaban de una abismal sensación de vacuidad, de donde confirma su conclusión: el paciente típico de nuestros días no sufre tanto como en los tiempos de Adler, bajo un complejo de inferioridad, sino bajo un abismal complejo de falta de sentido, acompañado de un sentido de vacío, razón por la que me inclino a hablar de un vacío existencial. En otro lugar lo llama complejo de futilidad. Mario Caponetto parangona este vacío descubierto por Frank como lo que la mística y la moral cristianas han calificado como Deum Vitae o asedia. Este tipo de hastío, que para Santo Tomás consiste en un entristecerse ante el bien espiritual, desanimándose en cuanto a su consecución, es un vacío de enorme gravedad, ya que, anclándose en lo más profundo de la interioridad, le impide al hombre abocarse a lo que constituye el fin mismo de su existencia, su propia realización como persona. La asedia, plenamente consentida, no es sino una virtual renuncia a la vocación humana. Como se ve, no hay que adjudicarle a Frank una especial originalidad en este campo, pero sí es novedoso lo que respecta a su aplicación al terreno específico de la psicopatología y de la psicoterapia. La constatación de Frank parece innegable cuando observamos a tantos de nuestros contemporáneos, sobre todo los que habitan en aquellas megalópolis inhumanas de que hemos hablado. La inacción interior que caracteriza al hombre ascético se vuelve paradójica al encontrársela en el imperativo habitante de dichas gigantescas. La asedia se une, como telón de fondo, a las anteriores características del hombre moderno. Bien ha señalado el acebo Ibáñez, que el hombre hastiado es consecuencia de un modo de vida asignado por lo cuantificable e impersonal. El negotium prevalece sobre el otium, ese ocio verdaderamente creador que justamente facilita al hombre acceder a su propia interioridad y le permite vivir en un ámbito de sosiego y festividad. Señala Santo Tomás que entre las consecuencias más inmediatas de la asedia se hallan la desperatio y la vagatio mentis,
la inquietud errante del espíritu. Dicha errancia espiritual se manifiesta, entre otras formas, en el relativismo doctrinal, así como en la inestabilidad de lugar y de propósitos, característica de quien, navegando siempre en el puro devenir, va perdiendo el juicio de su propio e intransferible proyecto vital, lo que nos remite nuevamente al concepto de desarraigo. La asedia no se permite echar raíces. El hombre ascético, marcado por un activismo exteriorizante y descomprometido, se ve cada vez más imposibilitado de habitarse, y la habitación existencial constituye el fundamento de todo arraigo. Diversas pueden ser las evasiones que intentan quienes han perdido su voluntad de sentido. El placer, las diversiones, el alcohol, todos rodeos en busca de una felicidad que les escapa. Diversas pueden ser las evasiones que intentan quienes han perdido su voluntad de sentido. El placer, las diversiones, el alcohol, todos rodeos en busca de una felicidad que se les escapa. Fran ha constatado que en los drogadictos el complejo de vacuidad aparece en el 100% de los casos. En lo que toca a los criminales, sus índices de frustración existencial son muy superiores a los del común de la población, por lo que se puede colegir que dicha sensación es quizás el fundamento primero de la agresividad. El mismo fenómeno es detectable en los lujuriosos, ya que sólo en un vacío existencial prolifera la libido sexual. De singular interés nos ha resultado el análisis de Viktor Frankl sobre la imposibilidad que el hombre existencialmente frustrado experimenta para llenar el tiempo libre, que se acrecienta siempre más. A su juicio, existe una suerte de neurosis dominguera, es decir, una depresión que acomete a aquellas personas que se hacen conscientes del vacío contenido de sus vidas cuando, al llegar el domingo y hacer alto en su trabajo cotidiano, se enfrentan con el vacío existencial. Ese tiempo libre que podría servir de marco para una vida plena de sentido, abierta a la contemplación, no hace sino contribuir a aquel terrible vacío. Cada vez es mayor el número de personas para los cuales los domingos son demasiado largos. Cuando no trabajan se sienten inútiles, vacíos, no saben qué hacer. Lo más oprimente no es la falta de trabajo en sí, sino el complejo de vaciedad existencial. El hombre no vive solo del subsidio de desempleo. Fran relaciona dicha frustración con la sensación de aburrimiento que la gente experimenta cada vez más. Un aburrimiento que no carece de afinidad con la asedia, un aburrimiento mortal. Este último adjetivo debe ser tomado en sentido literal, ya que buena parte de los suicidios son atribuibles a aquel vacío interior que responde a la frustración existencial. En una encuesta a personas que intentaron suicidarse sin consumar su intento, se dice que el 85% de ellos no veía ya ningún sentido en sus vidas. Lo curioso es que el 93% tenían excelente salud física y psíquica, así como una buena situación económica, carecían de problemas familiares y llevaban una vida social activa. No podía, pues, hablarse de una insuficiente satisfacción de necesidades. De ordinario, prosigue Frank, la frustración existencial no es manifiesta, sino que yace latente en el fondo del alma. Varias son sus posibles máscaras: una actividad sin pausa, la bebida, la juerga, siempre buscando huir de sí mismo. Para cubrir este horror vacui, angustia del vacío, nada mejor que el rugido de los motores, la embriaguez de la velocidad. Considero el ritmo acelerado de la vida actual como un intento de automedicación, aunque inútil, de la frustración existencial. Cuanto más desconoce el hombre el objetivo de su vida, más trepidante ritmo da a esta vida. Un cantor actual así lo describe: no tengo ni la menor idea de a dónde voy, pero desde luego voy a toda máquina. Este hombre, así,
desvitalizado, está en condiciones ideales para dejarse llevar por la corriente o para rendirse inerme ante el totalitarismo. Frank nos ha dejado sobre ello una espléndida reflexión. Cuando se me pregunta cómo explico la génesis de este vacío existencial, suelo ofrecer la siguiente fórmula abreviada. Contrariamente al animal, el hombre carece de instintos que le digan lo que tiene que hacer y a diferencia de los hombres del pasado, el hombre actual ya no tiene tradiciones que le digan lo que debe ser. Entonces, ignorando lo que tiene que hacer e ignorando también lo que debe ser, parece que muchas veces ya no sabe tampoco lo que quiere en el fondo, y entonces solo quiere lo que los demás hacen, conformismo, o bien solo lo que los otros quieren, lo que quieren de él, totalitarismo. El que vive en una frustración existencial ignora cómo encarar el sufrimiento, no le encuentra sentido alguno. Frank nos ofrece páginas muy sugerentes donde explica el sentido del dolor y su aptitud para que el hombre alcance la madurez. El sufrimiento, nos dice, alcanza su sentido más cabal cuando se lo ofrece por una causa. Por ejemplo, cuando se convierte en sacrificio con sentido. El sacrificio, que no es sino el sufrimiento cuando se ve iluminado por el sentido, puede, incluso, dar significación a la muerte, como lo muestran los héroes y los mártires. En cambio, el sufrimiento del hombre vacío es un sufrimiento sin sentido, que abre las puertas al nihilismo. La posibilidad radical de la negación de sentido, escribe Frank, no sale al paso en la realidad fáctica de eso que se llama nihilismo. La esencia del nihilismo no consiste, como suele suponerse, en negar el ser. El nihilismo no discute propiamente el ser, o más exactamente, el ser del ser, sino el sentido del ser. El nihilismo no afirma que nada exista en realidad, afirma que la realidad no es nada más que esto o aquello. El nihilismo reduce la realidad a las formas concretas que toma en cada caso o la deriva de estas formas concretas. Nuestro autor exhorta a salir de esta chatura frustrante apelando a la autotrascendencia de la existencia humana. Será preciso que el hombre apunte por encima de sí mismo, hacia algo que no es él mismo, hacia algo superior, trascendente, lo que dará sentido a su existencia. Solo podrá realizarse en la medida que se olvide de sí mismo, en que se pase por alto. Frank trae diversas citas en su apoyo. Por ejemplo, una de Albert Einstein, para quien el que ha encontrado una respuesta al sentido de la vida es un hombre religioso. Asimismo, de Paul Tillich, según el cual ser religioso significa plantearse apasionadamente la pregunta del sentido de nuestra existencia. Y de Ludwig Wittgenstein, creer en Dios significa ver que la vida tiene un sentido. Por eso la logoterapia que él pregoniza está legitimada para ocuparse no sólo de la voluntad de sentido, como lo designa la logoterapia, sino también de la voluntad de un sentido último, de un suprasentido, como acostumbro a llamarlo yo. La fe religiosa es, en definitiva, la fe en este suprasentido, un confiar en el suprasentido. He ahí una síntesis del pensamiento de Viktor Frankl, que como psicoterapeuta ha descrito de manera muy esclarecedora una de las grandes enfermedades o síntomas de el hombre moderno, sugiriéndonos algunos remedios. Y bueno amigos, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo las falsas espiritualidades. Así que bueno, con esto me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias.